Está prendido. Está apagado. Ahí estamos, Rodolfo, así que cuando quieran. El primero desde acá. Ya está. Bárbaro, muchas gracias. Esta tarde vamos a ver los estudios descriptivos, es decir, los que son más sencillos en cuanto a su concepción y al diseño. Cuanto a la realización, después podemos discutir si son tan sencillos, pero digamos que dentro de los diferentes tipos de estudios es lo que menos complejidad tiene para entender, y son en realidad los que comienzan cualquier tipo de investigación. Todo empieza con alguna descripción. Digamos, si nos remontamos a la historia de la medicina, no, historia más reciente, digamos, todos los síndromes que nosotros manejamos fueron por la descripción de algún tipo con una capacidad, ¿no es cierto?, de observación y descripción. Y retomando un poco lo que habíamos visto, por lo menos en la primera charla, en la primera clase, que probablemente ustedes hayan retomado en las otras un poco, estamos en esta instancia, es decir, en general tenemos una pregunta, se nos plantea un problema clínico, biológico, fisiológico, fisiopatológico, y tenemos que sacar alguna conclusión para tomar una decisión. Y en todo ese camino, lo primero es la generación de la pregunta. Yo he insistido bastante en la primera charla sobre la generación de la pregunta, hablamos de la pregunta pico, etcétera, etcétera. Antes de ir a buscar la evidencia que existe para responder esa pregunta o ese problema, tenemos que generarnos bien la pregunta, porque si no nos generamos bien la pregunta, seguramente no vamos a llegar a donde queríamos. Y entonces, por ejemplo, si nuestro problema son los niños con talla baja, ustedes van a ver obviamente un segundo opinológico, no importa, pero lo importante es lo conceptual desde el punto de vista metodológico. En chicos con baja talla y que están tratados con GH, uno puede preguntarse diferentes cosas. Particularmente, aplicable a la charla de hoy, a la clase de hoy, tenemos dos ejemplos acá. Una pregunta que podría ser: ¿qué proporción de niños con talla baja normalizan la velocidad de crecimiento cuando se instaura el tratamiento con hormona de crecimiento, pH? Donde tenemos en rojo la población y la intervención o la exposición, que sería el tratamiento con pH. Acá no hay un comparador. Y sí está el outcome o resultado global, que es la proporción que normaliza, la proporción de estos chicos que normaliza la velocidad de crecimiento en ese momento. Pero también uno puede preguntarse qué frecuencia de complicaciones tiene el uso de hormona de crecimiento en niños con talla baja, donde también está la población, el outcome a evaluar, el resultado a evaluar y la exposición. En este tipo de diseños suele no haber comparadores. No digo que no pueda haber comparadores, pero es frecuente que no haya un comparador. O sea, no están los cuatro componentes. Entonces, como ustedes se dan cuenta, acá lo que se va a intentar es describir una situación que puede estar relacionada con una cuestión de prevalencia o de incidencia. Entonces, son estudios que el investigador no asignó la exposición. Es decir, yo estoy haciendo la investigación, yo me planteé la pregunta: ¿qué frecuencia de complicaciones hay en niños que están bajo tal tratamiento? Yo como investigador no asigné el tratamiento, a alguien se lo dio, yo lo único que estoy haciendo es observando esa población, como en todo caso de niños, y viendo con qué frecuencia hay un evento adverso, una complicación. Por lo tanto, el estudio es observacional. Y dentro de los estudios observacionales, en general, como les dije, no hay un grupo de comparación en los estudios que son descriptivos. Y dentro de los estudios descriptivos, las dos formas más comunes, digamos, son los estudios de corte transversal y los estudios de seguimiento longitudinal, que unos van a ser ideales para estudios de prevalencia y los otros para estudios de incidencia. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Después, seguramente, en otras clases, ustedes van a ver los otros tipos de diseños,
ya sea observacionales pero analíticos o experimentales o de intervención, ensayos clínicos. ¿De acuerdo? Una pequeña cosa, yo sé que muchas veces suena parecido, corte y cohorte. Lo confunden muy seguido. Esto, corte quiere decir un corte, así como una sección. A lo mejor así sería mejor. En inglés se llama un cross-sectional. O sea que quizás si lo traduciéramos como de sección transversal sería menos confuso. Pero bueno, corte transversal quiere decir que se secciona algo y se mira en una foto. Por ejemplo, de corte transversal. A diferencia de estos que van a ver más adelante, que son de cohortes, una cohorte es un grupo, ¿no? Hoy vamos a ver de corte transversal o de sección transversal. Muy bien. Y la otra cuestión que retomo de lo que habíamos visto la primera vez es que pueden ser prospectivos o pueden ser retrospectivos. El hecho de que sea de corte transversal no le hace a la cuestión. Lo prospectivo, lo retrospectivo de un estudio, repito lo que vimos la primera vez, pero ahora aplicado a los estudios de tipo descriptivos, lo hace si el diseño del estudio fue hecho antes de recopilar los datos o si fue hecho después de tener los datos. Es decir, si a mí me interesa el tratamiento de la talla baja de niños con pH y yo en enero de 2020 escribí el protocolo, definí las variables que voy a estudiar, definí qué análisis estadístico voy a hacer y a partir de marzo de 2020 a marzo de 2025 voy recopilando los datos, eso es un estudio prospectivo, por más que sea de corte transversal a cada niño, le voy a preguntar una vez qué fue lo que le pasó, si ganó centímetros o no con el tratamiento. En cambio, si yo de marzo de 2020 a marzo de 2025 los pacientes vinieron, porque fue la atención habitual de esos pacientes, y en junio de 2025 a mí se me ocurre ir a buscar esos datos, a ver qué pasó. Escribo el protocolo, tomo los datos de la historia clínica y hago el análisis estadístico. Es el mismo estudio, pero retrógrado. Y como en todos los casos, la ventaja acá del prospectivo siempre que cuando es prospectivo es más probable que no me falten datos, porque todos los datos que yo quiero tener para analizar van a estar en una planillita, entonces, bueno, soy al paciente, si no me tengo que olvidar de preguntarme esto, y esto, o de recopilar tal dato del laboratorio. Cosa que puede no ocurrir, yo diría, suele no ocurrir en los estudios retrospectivos, por eso los estudios retrospectivos tienen mucho más datos tratados. Y el dato faltante en cualquier estudio es un problema. Ahora entrando ya en los elementos de la evaluación crítica, que es uno de los puntos fundamentales de este curso. Ustedes recuerdan que habíamos dicho evaluación crítica, validez, importancia y aplicabilidad. La validez se ve sobre todo en el diseño, en los métodos del trabajo. Y entonces, la primera pregunta que uno se hace para ver si un estudio es válido para responder el problema, la pregunta planteada, es el diseño. ¿Se utilizó el diseño adecuado? Si se utilizó el diseño adecuado, ya empezamos bien. Si no se utilizó el diseño adecuado, hay que ver qué debilidades puede tener ese diseño para responder la pregunta. Entonces, para caracterizar o describir lo que pasa en un grupo de individuos, que es lo que hacemos en los estudios descriptivos de medicina, los estudios de corte transversal, los estudios de seguimiento longitudinal, son los mejores, los más sencillos, digamos, y que van a dar una respuesta adecuada. Obviamente, ustedes me dicen, ¿iniciamos el estudio de cohorte? Sí, también, por supuesto, tienen que hacer un seguimiento longitudinal y tienen todo. Seguro que también les va a servir, pero es ya un estudio un poquito más complejo que un estudio de seguimiento longitudinal. Una vez que vimos que el diseño es un diseño adecuado para analizar lo que uno quiere analizar, empiezan a hacerse otras preguntas. Y las otras preguntas que uno se hace para ver si el estudio es válido
son, si se definieron con claridad las medidas de resultado, sobre todo las medidas de resultado principal. Ustedes saben que cuando uno hace un estudio, en general, la edad del paciente la pregunta siempre, la recaba siempre. El sexo, qué sé yo, en muchas características. Pero bueno, hay algunas de esas características que son las principales, son las que van a responder la pregunta. Las otras son características generales para saber cómo es la muestra estudiada, pero esas son las medidas de resultado principal. En inglés se llaman Main Outcome Measure, como ustedes lo vean en los capítulos. Eso es fundamental. Obviamente, cuando uno hace un estudio, quiere que el estudio sea de mucha calidad, entonces, aún las medidas de resultados secundarias tienen que estar bien medidas. Pero si la medida de resultado principal está mal medida, estamos en error, ¿no? Después hay que preguntarse si responden al objetivo primario y si los instrumentos de medición fueron malos. Vamos a ver un poquitito con algunos ejemplos qué es lo que estamos queriendo decir con todo eso. Habíamos dicho, nos interesa en los niños con baja talla el tratamiento con hormona de crecimiento y nos planteamos estas dos preguntas con sus diferentes componentes, o sea que estamos ante un estudio observacional. ¿Qué son esta proporción de niños que normalizan la velocidad de crecimiento, la frecuencia de compilación? Son variables. Es una variable, es una característica que puede tomar diferentes valores. La edad es una variable. La fecha es una variable. El estado nutricional es una variable. Entonces, una proporción es una variable. Una frecuencia es una variable. Entonces, estas son las variables del resultado principal de estas preguntas. O sea, de todas las cosas que yo recabe en estos niños con baja talla, la principal va a ser la proporción de ellos que mejoró su velocidad de crecimiento, que normalizó, perdón, su velocidad de crecimiento. Y para responder esta pregunta, va a ser la proporción de ellos que en un tiempo determinado, una frecuencia, tuvo complicación. Entonces, repasando un poco, acuérdense ustedes que las variables, en general, nosotros utilizamos variables subrogadas, es decir, es algo que nos da una idea de lo que está pasando, pero no necesariamente estamos viendo todo lo que está pasando. Por ejemplo, si estamos viendo la anemia, ¿qué es anemia en una persona? La disminución de la hemoglobina es la variable subrogada. La anemia refleja toda una fisiopatología. Nosotros no podemos evaluar toda la fisiopatología. Entonces, de toda esa fisiopatología, elegimos alguna variable que creemos que refleja bien esa fisiopatología. Por ejemplo, la concentración de hemoglobina. Pero bueno, entonces, en general, utilizamos variables subrogadas que tienen que estar bien validadas como reflejo del hecho que queremos estudiar. En este caso, de la fisiopatología que significa la dosis. Esas variables pueden ser duras o blandas, es decir, ¿cómo puedo evaluar yo la anemia en un paciente indicándole la de la piel y las mucosas? Pero convengamos que no es lo mismo que medirle la concentración. Pero bueno. Y por otro lado, pueden ser cuantitativas numéricas, cuando expresamos esa concentración, por ejemplo, en miligramos por decilitro, y continuas, ¿por qué? Porque puede ser 1, 1,1, 1,2, 1,3, 2, 3, 4, y cuando es 4 es el doble de 2. Pueden ser ordinales, y decir, bueno, le miré en un frotis y los glóbulos rojos estaban aumentados, normales o disminuidos. ¿Qué quiere decir? Y bueno, cuando digo aumentados no sé cuánto más que normales es, y cuando digo disminuidos no sé cuánto menos que normales es. Pero sí lo puedo ordenar. Sé que esto es más que esto y esto es más que esto. Y finalmente están las cualitativas nominales, es decir, son dos grupos. Y digo normal o anormal. ¿De acuerdo? Obviamente, estas variables son más difíciles de obtener
Estas otras son más fáciles de obtener, pero ya vamos a ver que estas tienen más precisión, estas tienen menos precisión, y por lo tanto, cuando una de las cosas que tenemos que hacer es calcular el tamaño de la muestra a estudiar, vamos a ver que estas, en general, no requieren nenes a encontrar estas grandes, en tanto que cuando decidimos utilizar esto como variable, estas acá, en general necesitamos estudiar más individuos o hacer más observaciones. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Maravilloso. Otra de las cuestiones que tenemos que hacer es definir. Y entonces, yo sé, por ejemplo, que una cosa que puede ocurrir en un chico que está tratado con un mal crecimiento es que le suba la leucemia. Entonces, la leucemia es un evento no deseado, una hiperleucemia es un evento no deseado en un chico tratado con hormona de crecimiento. Pero bueno, yo voy a decir, ¿qué proporción de chicos que están tratados con pH hicieron hiperleucemia? Tengo que definir hiperleucemia. Pero la hiperleucemia es un estado fisiopatológico que yo tengo que buscar una variable subrogada para decir esto es una hiperleucemia. Entonces, bueno, hiperleucemia es cuando la leucemia está por encima de lo normal. Perfecto. Hay que definirla operativamente. Operativamente. Todos nosotros formamos parte del estudio, investigadores, y vamos a recabar el dato. Vamos a tener que, nos va a llegar un chico y vamos a tener que anotar en la casita, poner una crucecita. ¿Tuvo hiperleucemia? Sí, no. Tengo que saber qué quiere decir hiperleucemia. No puede quedar a mi criterio. Entonces tengo que decir, bueno, para mí hiperleucemia en el estudio va a ser cuando haya por lo menos 2 registros de más de 126 habiendo estado el paciente en ayunas de por lo menos 4 horas en 2 días sucesivos. A ese lo voy a llamar hiperleucemia. Si no cumple con todos esos criterios, no es hiperleucemia, por más que un día el paciente haya venido con 130. ¿Sí? ¿Entienden? En este estudio es así. Hay que ponerse de acuerdo cómo va a definir. Entonces, la definición. Y por otro lado, otra cosa que es importante es qué instrumento de medición se utilizó. Lo ideal, por ejemplo, es hacer esto. Medir la leucemia por este método enzimático de la exoquinasa, porque es el glutamato. Bueno, no siempre uno puede utilizar el glutamato. Entonces, tiene que tener una herramienta o instrumento de medición válida. Esto es lo que hay que preguntarse. ¿Cuán bueno es el instrumento de medición? ¿Por qué? Porque cuando va a medir las variables, a ejemplo, y ahora estoy retomando lo que les había dicho antes sobre la precisión que tienen esas variables. Las mediciones que uno usa todos los días tienen que tener precisión y exactitud. ¿Qué quiere decir precisión? ¿Qué quiere decir exactitud? No son lo mismo cuando hablamos desde el punto de vista metodológico. Yo creo que es válido en general en la lengua española, pero por lo menos desde el punto de vista metodológico hay una diferencia, perdón, entre precisión y exactitud. Exacto es cuando la medición es correcta. Preciso es cuando mide siempre más o menos lo mismo, o lo mismo. Vamos a ver con algunos. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando hay un problema con la precisión, lo que vamos a tener como consecuencia en general es un error. En cambio, cuando hay un problema con la exactitud, y va siempre para el mismo lado, puede ser un sesgo. Les voy a dar primero un ejemplo con tirando al blanco. Yo tiro al blanco y pego siempre ahí en el blanco, casi siempre ahí en el blanco. Eso es exacto y preciso. ¿Qué pasa si pego siempre ahí arriba? Es preciso. Lo que no es exacto, porque exacto lo estoy buscando, pegar en el blanco. No pegué en el blanco, pero fíjense ustedes que siempre más o menos para el mismo lugar. ¿Qué es lo que pasa? Y lo más probable es que el caño está medio sesgado. Yo soy bueno tirando, pero el caño está sesgado, entonces sale siempre para allá. Siempre para allá.
Esto es exacto. ¿Por qué? Porque le pegó al blanco, a veces un poquito a la derecha, a veces un poco a la izquierda, a veces arriba, a veces abajo, etc. Pero da en torno al blanco. Es exacto, no es preciso. Comete mucho error. Esto no es ni exacto ni preciso. No pega en el blanco y encima tira siempre para el mismo lado. O sea, no tiene la exactitud de pegar en el blanco y además está en rotación. ¿Sí? Entonces, esto es seco, esto es error. Ejemplo, con nuestra leucemia, más concretamente. Supongamos que yo tengo una muestra de sangre de un paciente que está en hipoglucemia y la mido por el método gold standard, o sea, el enzimático, el mejor de todos. Y la muestra tiene, sin lugar a dudas, 37 miligramos por decilitro de glucosa. Esa es la verdad. Resulta que yo estoy en la sala y me dicen, che, mira, hay que comprar un glucómetro para la sala. Tengo 4 marcas de glucómetro. A, B, C y D. ¿Cuál compran? Entonces ustedes, más allá del precio del glucómetro, van a tener que decidir, obviamente, porque es mejor de todos estos glucómetros. Y una de las maneras de decir cuándo un glucómetro es bueno es, habíamos dicho, exacto y preciso. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo esta muestra de sangre, que yo sé que tiene 37 miligramos por decilitro de glucosa, y la mido 10 veces con el glucómetro A, 10 veces con el glucómetro B, 10 veces con el C y 10 veces con el D. Cuando la mido con el glucómetro A, me da, una vez me marcan 39, otra vez 37, otra vez 39, otra vez 35, etc. Cuando promedio esas 10 veces, me da 37 más menos 1,4. Es exacto, porque había 37, da 37. Y es preciso, porque la verdad es que la dispersión es pequeña. El glucómetro capilar B me da una vez 25, otra vez 51, otra vez 23, otra vez 54, 21, 40, etc. Cuando promedio las desviaciones es 37. O sea, el glucómetro B es exacto. Lo que no es preciso, tiene mucho error. Pero el error no es siempre para el mismo lado. Da una vez de más, otra vez de menos. Una vez de más, otra vez de menos. Promedio está bien. Entonces es exacto, pero no preciso. Este otro es esta misma muestra, ¿eh? Pero cuando lo mido me da una vez 95, otra vez 97, otra vez 95, 96, 94. Cuando promedio me da 95 más o menos 1,1. Este es preciso porque la verdad que la dispersión es mínima, ¿no? Me di muchas veces y dio siempre más o menos lo mismo. Pero, evidentemente, es inexacto. ¿Qué es lo que está haciendo? Este tiene un sesgo, sobrevalora. Y este otro, no, porque. Entonces, ¿cuál eligen ustedes? Obviamente, está claro, eligen este, ¿no? Ahora, supónganse que no tienen este para elegir, tienen que elegir alguno de estos tres. ¿Cuál van a elegir igual? Depende. ¿Por qué digo depende? Porque es para saber mejor la exactitud o la precisión. Todo depende. Si yo sé cuánto sobrevalorar, quizás me quedo con este. Si yo sé que el glucómetro está sobrevalorando, más o menos cuánto hay 60, entonces casi 60. Yo sé que el glucómetro sobrevalora en 60, y bueno, ya está, el resto siempre es 60 y chao, son 52. El resto siempre es 58 y ya está. Ahora, si no sé en cuánto sobrevalora, y bueno, por allí me quedo con esto, sabiendo que, y eso es lo que uno tiene que saber, es cuál es la precisión del medio. Porque si no, le voy a medir un día 51 y otro día le voy a medir 23, cuando le medí 23 le voy a decir bajó, no, no bajó. Eso es lo que hay que saber, que un método de medición que tiene un error que es prácticamente el 30%, toda diferencia del 30% no es una diferencia. ¿Entiende? Esa es la interpretación que hay que hacer. En general, si yo estoy seguro que si le pregunto a ustedes los valores normales de hemoglobina en un chico de 2 años, lo saben. ¿Y saben qué variabilidad tiene el método?
No. ¿Y eso cómo saben si la hemoglobina subió o no subió? Por favor. ¿Sí? Un problema que tenemos en la enseñanza de la medicina cae en cualquier lugar aquí. Aprendemos cosas que las podemos sacar de otro lado y no aprendemos lo que es importante para interpretar un proceso. Muy bien. ¿Qué factores influyen en la precisión de una medición? Obviamente, las características del instrumento de precisión, de medición, perdón, el invento de ciencia, cuanto mejor, es peor, el grado, ¿no? Otra de las cosas es el grado de participación del observador. Yo voy a decir, vieron, la balanza, agarremos dos balanzas. Está la balanza y está la balanza que me tira un número. La que me tira un número puede ser exacto o no exacto, no estoy hablando de exactitud. Pero la balanza tiene, la balanza dice 50,3. Y yo que voy a anotar en la historia clínica 50,3. La otra balanza que empieza a ser así, yo muevo la pesita, y decido que influye mucho el observador. Eso va a tener menos precisión. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver cómo se mide la precisión, pero si ese mismo paciente lo mide otra persona, con la balanza que marca 50,3, el otro observador va a poner también 50,3. En cambio, bueno, la cosita sigue, la pesita que sube, y el otro observador probablemente ponga otro valor. Entonces, precisión, objetividad de la ley. ¿Cómo se puede validar la precisión? Bueno, esto es otra de las cosas que uno tiene que pensar si esto se hizo con la herramienta o el instrumento o el método de medición. Se estimó la variabilidad intraobservador, intramétodo, intraensayo. ¿Qué quiere decir eso? Yo tomo una cosa y la mido varias veces. Si cada observador mide la cosa varias veces y encuentra lo mismo, eso quiere decir que la variabilidad intraobservador es baja. Si con el mismo método se mide la misma cosa varias veces, ya siendo más o menos lo mismo, quiere decir que la variabilidad intramétodo o intraensayo, si no, lo contrario. Y lo mismo para interobservador, intermétodo, interensayo. Varias personas miden lo mismo, si les da lo mismo, quiere decir que es preciso, si les da muy diferente, quiere decir que es algo medio impreciso. Y así ustedes saben, bueno, todavía no, pero cuando pasen, si llegan a rotar por endocrinología, por ejemplo, nosotros medimos el volumen testicular. Yo puedo asegurar, bueno, digo, puedo asegurar que varía bastante. Depende de quién lo mide, el mismo paciente, y se va a agarrar la historia clínica y resulta que vino hace 6 meses y tenía un volumen testicular 10, está en pubertad, está creciendo, entonces, ¿por qué? Y viene 6 meses después y tiene volumen testicular 8, uno de los tipos. O sea, salvo que tenga una metodología muy particular, pero digamos, un chico que está en pubertad normal, eso no puede ser. ¿Y cómo es? Y es porque alguno lo verificó. Son métodos relativamente imprecisos, son prácticos en práctica diaria, pero son relativamente imprecisos. ¿No? Muy bien. Entonces, por ejemplo, estudios descriptivos. En un estudio, dos tipos de estudios descriptivos, dijimos de corte transversal o de prevalencia, longitudinales o de incidencia. ¿Qué es lo que uno mide? ¿Qué variable utilizan los estudios de corte transversal o de prevalencia? En general, miran si algo está ausente o está presente. Entonces, desde que tuvimos siempre, como todo, hay cosas buenas que tienen efectos negativos y cosas malas que dejan algún efecto. Pero algún efecto positivo le dejó la pandemia, porque todo el mundo empezó a entender algunos conceptos como prevalencia, incidencia. Entonces, si tomamos, por ejemplo, muertes por COVID-19 en la Argentina, eso es muerte, una prevalencia. ¿Cuántas muertes hubo por COVID-19 en la Argentina? Eso es prevalencia. Yo tomo estadísticas y me fijo cuántas personas no murieron y cuántas personas murieron por COVID-19.
O bien puedo hacer un estudio de incidencia, es decir, cuántas muertes nuevas hubo cada día. Incidencia es evento nuevo. Vamos a ver cómo puede, con un ejemplo concreto. La incidencia son los casos nuevos, ¿cierto? Supongamos que esto es el mes de abril de 2020. Al 1 de abril, esta persona estaba sana, estas tres estaban sanas, estas tres ya estaban enfermas de COVID. Estas tres se enfermaron, alguna de ellas se mejoró, se resolvió su cuadro antes del fin de mes, otras quedaron con el COVID activo todavía, etc. Entonces, si tenemos que calcular en este momento la incidencia, es decir, cuántos casos nuevos hubo en esta muestra, ¿cuántos casos nuevos hubo en esta muestra? 3. ¿Cuál fue la prevalencia en un momento puntual? ¿Cuál fue la prevalencia el 10 de abril? Entonces, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál fue la prevalencia el 20 de abril? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál fue la prevalencia de periodo? O sea, no puntual, un día, sino en todo este periodo. ¿Cuál fue la prevalencia en abril? ¿Sí? ¿Entiendes? Pero cuando uno lee un artículo tiene que preguntarse, ¿qué están diciendo? ¿Están hablando de incidencia? ¿Están hablando de una prevalencia en un punto? ¿Están hablando de la prevalencia en un periodo? Y así, entonces uno puede expresar los resultados en términos de prevalencia puntual. ¿Cuántos muertos hubo en la Argentina al día 8 de mayo de 2020? ¿Cuál fue? No, perdón, el día 8 de mayo de 2024. ¿Cuál fue la prevalencia del periodo? Por estos puntos, el día 8 de mayo. Periodo al 8 de mayo, es decir, desde que empezó la pandemia hasta el 8 de mayo, eran 291. Esto uno lo puede expresar como una tasa o proporción, porque 293 por ahí, y si yo pregunto, ¿y cuántos hubo en Colombia? ¿Y cuántos hubo en Zimbabue? 315. ¿Qué? Mucho más, menos. Entonces, uno lo puede expresar como tasas o proporciones, es decir, la cantidad de muertes sobre la cantidad de habitantes. Y entonces ahí lo expresa de esta manera. Y lo mismo puede ser de forma puntual o en el periodo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esas son expresiones directas. Yo no hice ninguna corrección. A veces, las expresiones así directas, las tasas, ¿eh? crudas, si se llaman, no reflejan o no son una buena respuesta a la pregunta que nos hice. Supónganse que yo me hago la pregunta, si el sistema de salud de una ciudad media o pequeña en Latinoamérica es mejor o es peor que el de una ciudad media o pequeña en Europa Occidental. Entonces, digo, bueno, a ver, voy a mirar la tasa de mortalidad en esas dos ciudades. Y como variable subrogada. Y digo que esta es una buena variable subrogada de la calidad de la salud. En un lugar que tiene buena calidad del sistema de salud, se muere menos gente, en un sistema que tiene peor calidad, se muere más gente. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Parece lógico utilizar la tasa de mortalidad como una medida de la calidad del sistema de salud. Muy bien. Fíjense ustedes, en esta ciudad de Europa Occidental, la tasa de mortalidad son dos ciudades de 10.000 habitantes cada una. Una en Europa Occidental, otra en Latinoamérica. En esta, la tasa de mortalidad cruda, es decir, se murieron 76 en el año cuestión, en el periodo de estudios, se murieron 76 de esos 10.000 habitantes que tenía la ciudad. Y en la ciudad de Latinoamérica se murieron 60. O sea, uno concluiría que el sistema de salud es de por acá, de acá. Entonces hay alguna variable que puedes confundir. ¿Por qué? Porque la pirámide poblacional no es la misma acá que acá. Acá hay gente de mayor edad y acá hay menos gente de mayor edad y más joven, que en general se mueren menos. Entonces, ¿qué es lo que hay que usar? Hay que usar tasas ajustadas. La tasa cruda no es un buen reflejo.
de lo que estamos queriendo medir. O sea, ¿es la verdad? Sí, es la verdad. No estamos diciendo que no es verdad que se murió más gente acá que acá. Pero nosotros lo que queríamos usar es ese valor variable, el valor de esta variable, como subrogado de si es mejor o peor el sistema de salud. Y para eso tenemos que corregir de alguna manera. Ajustar. Entonces utilizamos tasas ajustadas, no es la cuestión de que yo les explique técnicamente cómo se hace ahora, pero básicamente lo que se hace es ajustar como si las dos ciudades tuvieran la misma pirámide de población, y entonces se hace después el cálculo de una tasa de mortalidad específica en cada rango etario, y lo que da es una tasa estandarizada o ajustada de 0,54 acá y de 1,03 acá. Es decir, si las dos ciudades tuvieran la misma pirámide poblacional, acá habría más muertos por cada 100.000 habitantes. ¿De acuerdo? Otra manera de expresar resultados, pero esto ya para estudios longitudinales, son, por ejemplo, esta manera de expresar las curvas de tiempo al evento, también conocidas como curvas de sobrevida o curva de Kaplan-Meier. Kaplan-Meier es el nombre propio de sobrevida porque se empezaron a utilizar para medir mortalidad, pero uno puede medir cualquier cosa, no necesariamente solamente mortalidad y sobrevida. Entonces, ahora es decir, curvas de tiempo al evento. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el evento de interés ocurra? Cuando el evento de interés es la muerte, entonces son curvas de mortalidad sobrevida. Tiempo de la probabilidad de otra cosa que uno quiere medir, entonces es un evento. Y acá les traigo un ejemplo, esto es un ejemplo verdadero, de lo que ocurre con los individuos que reciben radioterapia por un cáncer en craneal. ¿Y cuánto tiempo tardan en empezar a hacer una insuficiencia de alguno de los ejes hipófisis? Entonces, ¿cómo se entiende? Esta es la probabilidad de tener los ejes normales. Al principio, es decir, al tiempo cero, cuando todavía no tuvieron la radioterapia, obviamente todos, 100%, no, 100%, tienen los ejes normales. Y luego de haber recibido la radioterapia craneana, entonces empiezo a mirar y resulta que al año ya hay un casi 50% de los individuos que tienen afectado el eje de la hormona de crecimiento, y así sucesivamente. Va pasando tiempo hasta que... Entonces puedo decir que, por ejemplo, una de las cosas que uno puede medir es la mediana de tiempo al evento. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que el 50% de estos 100%, 50%, cuánto tiempo tuvo que pasar para que el 50% de los individuos tengan una deficiencia de hormona de crecimiento? Bueno, tuvo que pasar 1 año y 2 meses. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que el 50% haga una deficiencia de gonadotrofina? 3 años. Y así sucesivamente. Siempre, además, hay que expresar el intervalo de confianza en 95. ¿De acuerdo? Esa es otra manera de expresar. Entonces uno dice, si la mediana de tiempo al evento es más larga, quiere decir que es menos dañino. ¿Estamos hasta acá? Una pregunta. ¿Seguro? Vamos. Muy bien. Y ahora, entonces, en estos últimos minutos que nos quedan, vamos a ver un poquitito las cuestiones de cómo evitar errores y sesgos y la cuestión de la muestra. ¿Cuál es el tamaño muestral que hay que estudiar y si esa muestra es representativa? Una cosa un poquito más conceptual. Como nosotros tenemos una verdad en el universo que no conocemos. Y nos hacemos una pregunta para tratar de conocer esa verdad en el universo. En esa pregunta, la pregunta pico, tiene que tener la población, el fenómeno de interés, resultado, cómo lo vamos a cerrar, ¿verdad? Para lo cual vamos a diseñar un estudio con una población que sea accesible para poder estudiarla, variables que vamos a medir. Hay que hacer el estudio, obtener los resultados
de los cuales sacamos conclusiones. Esas conclusiones que vamos a sacar de estos hallazgos, resultados del estudio, va a ser la verdad en el estudio, y lo que pretendemos es que la verdad en este estudio refleje la verdad en el universo. Bueno, para ello hay que evitar errores y sesgos. Porque si uno comete error o sesgo en el diseño del estudio, en la realización del estudio o en la interpretación de los resultados, finalmente no vamos a encontrar la verdad del universo. Sí, lo que encontramos acá, la conclusión que sacamos acá, refleja realmente esta verdad, entonces ese estudio tiene validez intacta. Pónganse. Bueno, dije, sí, dije, no, no. Espera. Una de las preguntas que a mí siempre me tortura cada vez que pongo dice por, si es bien, Fox Sports, lo que ustedes, que cuando me hablan de los 5 grados. 5 grandes y siempre hablan de Boca arriba, Independiente Racing y San Lorenzo. Y Central. ¿Verdad? ¿Qué les pasa a la gente que me lo nombran a los de Central? Yo digo, a ver, ¿será que Central, es verdad que Central no es uno de los 5 grandes para mí? Central es lo más grande, ¿no? Pero bueno. Entonces yo digo, ¿cómo tengo que hacer? Yo quiero saber cuántos hinchas de Central hay en Argentina. ¿Qué proporción de los hinchas de fútbol de la Argentina son hinchas de Central? Muy bien. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es un estudio de prevalencia. Entonces, hago el cálculo de la muestra, que se lo que se cuánto, y dice, bueno, hay que encuestar a 4.000 personas. Le encuesta a 4.000 personas y le va a dar un reflejo de si Central está en el más grande de todos o si no está entre los 5 de 4.000 personas. ¿Cómo van a enganchar 4.000 personas? Para el sábado que fue Central con estudiantes, enganche Central. Me paro a 40.000 personas. Me paro a la salida, 4.000 enganches, fácil. Pero damos entre nosotros 4.000 enganchados. Termina el partido, enganchamos a 4.000 personas, me da que el 99% de la población es interesante. A ver, me hice la pregunta, ¿cuántos, qué proporción de la población argentina es interesante? Planteé el estudio, un estudio de prevalencia. Hago el estudio, para los 4.000 que están ahí, yo tenía que encuestar a 4.000 y encuesté a 4.000. Y de los 4.000, 3.950 me contestaron soy hincha. Entonces, ¿es verdad que el 90 no se da cuenta? Debe ser como el 99%. ¿Es verdad que el 99% son hinchas de Central? El estudio sí. O sea, el estudio tiene validez interna. Pues yo pregunté bien y la gente me contestó bien. Esto podría haber cometido un error y preguntar cualquier cosa. ¿Qué te gusta más de comida? Y bueno, la gente va a preguntar otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, pero no, pregunté bien, la gente no estoy. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no tienes? No tiene validez sectaria. O no tiene validez sectaria. O sea, ¿qué es lo que le falta? Muestra estudiar. Yo quiero saber cuál es la proporción de interés en Argentina, tengo que hacer una muestreo toda la Argentina. Ahora, la salida de la agencia central, obviamente, voy a tener un sesgo, no es un error muy corriente, es un sesgo. O sea, esto. ¿Sí? O sea, esto. Un sesgo. Entonces, la población es otra variable, y es una variable importante, así como habíamos dicho que el resultado evaluado era una variable importante, la población es otra variable importante, está en la pregunta pico, ¿de acuerdo? ¿Qué es la población? ¿Qué es una población? Una población es un conjunto de individuos con características similares. Es decir, una sola persona, ¿no? La población de sillas de esta sala.
Así. ¿Eh? Conjunto de individuos con una serie de características similares. En nuestro caso, en nuestra pregunta, son los niños con baja talla. Ahora, en la población, son todos los niños con baja talla. A menos que a mí particularmente me interesen solo los que tienen baja talla en residentes en la Argentina, o que me interesen solamente los que tienen baja talla en la ciudad de Buenos Aires, o que me interesen solamente los que tienen la baja talla en el barrio de... Pero hay que saber que si yo restringo la población, las conclusiones van a ser restringidas a esa población. Habitualmente uno no puede estudiar la población. Son raros los estudios poblacionales que existen, pero en general uno no estudia la población, lo que estudia es una muestra de esa población, es un subconjunto. Pero fíjense, es un subconjunto, está adentro de la población. O sea, tiene que reflejar a esa población. Por ejemplo, el subconjunto de niños con talla baja que se atienden en este hospital. Pero ojo, esta no es la población. A mí no me interesan solo los que se atienden. Ese es otro error común. Muchas veces te dan un trabajo. Caracterización, ¿verdad? Que se atiende en el hospital. Sí, puede ser. A uno le interesa solamente lo que se atiende en el hospital. Pero restringe mucho la conclusión. La conclusión no la voy a poder aplicar a... ¿Se entiende a todo? ¿Se entiende acá alguna duda, algún comentario? Muy bien. Entonces, para eso uno tiene que fijar criterios de inclusión y exclusión. Entonces uno dice, bueno, criterios de inclusión, niños de 1 a 9 años, que se atienden en el hospital de niños. Criterios de exclusión, otro error común que se ve, niños menores de 1 y mayores de 9. ¿Por qué? Porque el criterio de exclusión se aplica a los incluidos. Si yo incluyo niños de 1 a 9, como así que tengo las historias químicas, ahora con el psique, historias químicas. Incluyo todas las historias clínicas de niños de 1 a 9 años. Muy bien, me quedó en una carpeta todas las historias clínicas de 1 a 9 años. Bueno, ahora voy a incluir la de los niños que tienen menos de 1 a 9. Bueno, los criterios de exclusión se aplican a los incluidos. Criterio de exclusión, adolescentes y adultos. No están acá los ¿sí? Entonces, ahora sí puede ser un criterio de inclusión los niños de 1 a 9 años que tienen alergia a la medicación que está en el estudio. ¿Por qué? Porque no quiero, pues, vamos, que fuera. Los que nacieron un pequeño parada gestacional. ¿Por qué? Porque yo no quiero, quiero saber si el tratamiento es bueno para, no para, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí pueden ser criterios de exclusión. Entonces, cuando saque las conclusiones del estudio, ojo, van a ser aplicables a niños de 1 a 9 años, no pequeños paradas gestacionales y que no tengan alergia sexual. Entonces viene mi prima que tiene un hijo de 12 años y me dice, che, vos hiciste un estudio, qué sé yo qué. Mira, a mi hijo le prescribieron una hormona de crecimiento. ¿Será que le va a ser bien? ¿Va a ser eficaz? ¿Va a poder tener comunicación? ¿Qué no? No sé. Lo único que sé es que a los menores de 9 y que no son pequeños paradas gestacionales, claro, cual pero no sé. Esto también es muy común. Extrapolar cuando no es extrapolar. Y la otra cuestión es el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir tamaño muestral? El tamaño de la muestra es el menor número de observaciones con las que se puede llegar a una conclusión con una precisión deseada, de precisión, y con un error aceptable. Error alfa, error beta, error falso positivo, error falso negativo, que sean aceptables. ¿Y quién decide que es aceptable? Cada uno lo decide. Obviamente hay cosas, nadie va a aceptar un error alfa mayor del 5%. Pero yo no puedo poner en texto y yo quiero que sea del 1 o del 1 por mí. Eso es cuestión de cada uno. Eso es el tamaño muestral. El tamaño muestral no es decir, pero acá vienen pocos chicos, yo más que estos. No, eso es una cuestión de factibilidad de estudio. No hay que confundir factibilidad de estudio con tamaño muestral. El tamaño muestral se puede calcular siempre. Siempre, siempre,
Siempre, siempre. Sé que hay alguna excepción, ¿sí? Todas las cosas, pero en general se puede calcular. Bueno, ¿y cómo se calcula? Y hay estas calculadoras ¿eh? Se consiguen. Esta es una, la de Fisterra, ahí le puse, pero se consiguen, hay por lados. El asunto es saber cómo llenarla, cómo usar la calculadora, ¿no? Entonces, supóngase que queremos calcular con qué frecuencia ocurren, como había hecho la pregunta, con qué frecuencia ocurren eventos adversos en niños que reciben complicaciones, en niños que reciben este tratamiento. Muy bien. Entonces me meto ahí en la página y tengo que llenar todos estos casilleros. Entonces, tengo que saber qué poner. Acá dice, si tengo el total de la población, niños con baja talla, que sean P y que no sean alérgicos, lo tengo que poner acá. Pero acá te dice que si la población es infinita o uno no la conoce bien, lo dejas en blanco y te lo calculé. El nivel de confianza o seguridad. En general, como yo les decía, nadie va a aceptar un error de más del 5%. Entonces, acá hay que poner por lo menos 95%. Más exigente no se puede poner menos, nadie le va a aceptar la cuenta. ¿Cuál es la proporción? Uno tiene que tener una idea, más o menos. ¿Cuánto será la proporción de eventos adversos, de complicaciones que hay? Yo acá no es un número cualquiera, no sé, 40. Supongamos que 40% de los chicos tienen algún evento adverso. Y, o sea, eso es lo que yo estimo, pero no sé, estudias el estudio, ¿no? ¿Y con qué precisión quiero que me dé el resultado? Bueno, más o menos 4%. Es decir, si la verdad es 40 y el estudio me da entre 36 y 44, estoy conforme. ¿Cuál es el tamaño muestral? Cuando le lleno todas estas cosas. No es difícil, tenés que hacer un estudio en 500. No, pero no hay 576 chicos que no sean PEI, tratados con normas de crecimiento en el estudio. Y sí. ¿Y qué hace esto? Ponemos menos exigencias. Y entonces decir, bueno, no importa si le pifia un poco más. Si la verdad es 40, pero el estudio me da entre. Bueno, entonces si bajo, por ejemplo, y la precisión en vez de ser más menos 4, más menos 20, fíjense, ya con 23 niños lo puedo hacer. Claro, ustedes me van a decir, bueno, pero el estudio me va a decir entre 20 y 60% es medio amplio. No, bueno, claro. Hay que buscar una cosa que sea más o menos aceptable y que uno tenga esa cantidad de individuos para observar. Después hay que ajustar por las pérdidas, porque siempre hay una historia clínica se te pierde, o cuestión que hay que estimar cuántas historias clínicas se van a perder, cuántos datos se van a perder, y entonces hay que ajustarlo, cosa que si yo necesito analizar 23, sé que tengo que estudiar, empezar el estudio con 27, porque 4 se me van a perder. Hasta ahí hablamos del tamaño de la muestra. Otra cosa que habitualmente se confunde el tamaño de la muestra con representatividad. La profesora que había hecho el estudio del profesor central con 4.000 personas en tamaño. Claro que sí. Pero ¿qué es lo que faltaba a esa muestra? Representatividad. Entonces, tamaño de la muestra y representatividad no van de la mano. Puede ser grande la muestra y no representativa, o puede ser más pequeña y representativa. ¿De acuerdo? Entonces, la representatividad de la muestra es lo que le da validez externa a él. ¿Y eso qué quiere decir? Que representa a la población, que la muestra realmente representa a la población. Y hay diferentes tipos de muestreo, yo no voy a entrar en detalle, claro, este es el objetivo, pero sepan ustedes que existen muestreos que se llaman probabilísticos, que hay diferentes tipos, otros que son no probabilísticos, que es tipo. ¿Qué quiere decir probabilístico? Utiliza un proceso aleatorio para garantizar que todos los que podrían entrar en el estudio, todos los de la población, entran en el estudio. Todos tienen la misma probabilidad de entrar en el estudio. En cambio, y obviamente eso da mayor representatividad. En cambio, el no probabilístico no es así. Bueno, ¿cuál tengo que usar? Y tengo que usar la que puedo, la mejor que puedo. Les voy a dar un ejemplo. Pónganse que ustedes quieren saber cuáles son los valores de referencia de la glucemia en los niños que residen en la Argentina. Bueno, ¿cómo sería un diseño probabilístico? Uno tiene que determinar el tamaño de la muestra. Pónganse que con 500 niños yo puedo estimar los valores de referencia de glucemia en los niños sanos. De todos los niños residentes en Argentina, tengo que obtener los DNI. De todos los DNI,
agarro y me voy a fijar en el padrón. Y tengo que tirar al azar, con algún sistema de azar, y uno va a decir, tiene que traer uno de allá de Jujuy, el otro de Tierra del Fuego, el otro de acá de Palermo, el otro de... Sí, se va a ser más representativo, pero obviamente más difícil. Si no, lo que hace uno es un no probabilístico, es lo que se suele hacer. Muestreo por conveniencia. Cuando uno dice por conveniencia, no es porque a mí me conviene para vender el resultado que yo quiero. Es por conveniencia, porque están acá en el hospital. Entonces, estos chicos, mostrar el clip, pero digo, bueno, a ver, voy a agarrar chicos que yo supongo que tienen una glucemia que más o menos debe ser la de un chico sano. Un chico que se viene a hacer, que es prequirúrgico para un estudio, para una cirugía oftalmológica o de traumatología, o eso que supone que es un chico sano y que se está operando porque se tosió el tobillo. Está. La guía que hay que utilizar es la guía Stroke. Entonces, ustedes quieren diseñar o analizar un estudio de prevalencia o de incidencia, la guía es la guía Stroke, y les voy a dar algunos ejemplos de estos estudios descriptivos. Uno es el a propósito de un caso, es el más sencillito de todos. Todos les va a dar a propósito de un caso. Estamos terminando. A propósito de un caso, fíjense esto, o serie de casos, unos poquitos casos. Fíjense esto, 1981, una serie de 6 casos de neumonía por neumocitis carín, es descrita en 6 meses en 3 hospitales de Los Ángeles en varones jóvenes, homosexuales previamente. Neumonía por neumocitis carín, 1981, era de población joven, ancianos o bien inmunodeprimidos. Llamó la atención que en varones jóvenes hubiera 6 casos en 6 meses en nada más que 3 hospitales de Los Ángeles. Estamos hablando del mundo entero. Entonces, la pregunta que se hicieron es: ¿será que estos varones están inmunodeprimidos? ¿Qué características en común tenían? Eran todos homosexuales. Y allí, el concepto, digamos, el conocimiento que tenemos que descifrar. 6 casos. Los estudios serios de casos no sirven para nada y pueden ser el puntapié inicial de un conocimiento muy importante. O sea, son útiles cuando describen casos peculiares o series de casos inesperadas y permiten formular hipótesis. O sea, con estos 6 casos no se pudo sacar una conclusión, pero se formuló la hipótesis. Probablemente este grupo de población tiene mayor incidencia en inmunodepresión y vamos a ver por qué. Hipótesis. Nunca única evidencia. Fíjense ustedes, ejemplo. Estos son todos ejemplos reales. Este es un estudio transversal de prevalencia de enfermedad coronaria en chacareros de 40 a 74 años en el estado de Georgia, en Estados Unidos, en 1965. Los que no tenían actividad física, la tasa de enfermedad coronaria era 126 por mil. Los que tenían actividad física, 26 por mil. ¿Qué dirían ustedes por bien? Eso sería una de las hipótesis, ¿cierto? O una conclusión. Porque la otra hipótesis es que los que tienen síntomas coronarios hacen menos actividad física. Cuando empieza a doler el pecho, para de correr. ¿Cuál sabemos? Con un estudio transversal es imposible saber cuál es primero. Si vino primero el dolor o el ejercicio. Este otro es un estudio longitudinal. Relación entre la cantidad de cigarrillos por año y la mortalidad por enfermedad cardiovascular en los diferentes estados de Estados Unidos. Acá hay 3 más. Estados Unidos, Nueva York, Washington DC y Alabama. Fíjense ustedes, entre el año 1960 y 1980, cómo fue disminuyendo la mortalidad coronaria por enfermedad coronaria en Estados Unidos. En los 3 estados disminuyó. Y casualmente, en los 3 estados también disminuyó el tabaquismo. ¿Qué conclusión puede sacar? Esto se llama estudios de color, ecológicos o de correlación. ¿Qué conclusión puede sacar uno? Y ninguna. La única, sí, puede sacar 2 conclusiones: que bajó la mortalidad por enfermedad coronaria y que bajó la mortalidad por tabaquismo. Ahora, si la disminución del tabaquismo es la causa de la disminución de la enfermedad coronaria, no se sabe. Uno puede decir,
Podría ser, puede sacar esto como hipótesis y tendrá que estudiarlo con el diseño de. ¿Sí? Entonces, los estudios observacionales son útiles para describir patrones de distribución transvariable, prevalencias, pero como limitación que no pueden establecer una relación causal, más que sean de 10 millones de personas. Una preguntita. ¿Dale? ¿No están de acuerdo? Ya me Claro. Perdona, Carlos.